sólidos en revolución. Ya, pero ¿por qué le decimos en revolución? ¿No? Pues viene o deriva de, por ejemplo, una figura plana que nosotros la hemos girado, ¿no? De acuerdo a un eje. Y el momento de girar de acuerdo a un eje genera pues una figura geométrica que ocupa un espacio, ¿sí? O podemos imaginar eso. Mira, vamos a dibujar acá un rectángulo, por ejemplo. O sea, el primer tipo de caso de sólido de revolución que vamos a hacer es el cilindro. ¿Ya? El cilindro. ¿No? Entonces, imaginemos cómo se puede crear un cilindro en el espacio. Acá tenemos lo que es un rectángulo, ¿ya? Y lo que voy a dibujar en estos momentos es lo que llamamos como eje. ¿Sí? Esta recta que estoy dibujando se le dice eje. Ahora, de acuerdo a este eje, lo que puedo hacer es girar este rectángulo, ¿no? Y la podemos girar en sentido horario o antihorario, ¿sí? En ese sentido, imagínate que gira de acuerdo a este eje y se va a generar, o podemos imaginar, una figura geométrica, ¿no? Una figura geométrica que en este caso ocupa un espacio. Y ese espacio es en este caso llamado cilindro, ese espacio que está ocupando, ¿sí? Ya, ahora vamos a dibujar lo que es un cilindro, ¿no? Entonces, más o menos así. Ya está. Dibujo lo que es... Uy, ¿qué pasó? Ya. Acá tenemos lo que es los laterales, ¿ya? Ya, ahí está. Ahí están los laterales y otra vez dibujo esto de acá. Ya, entonces cuando nosotros giramos este rectángulo en un sentido de acuerdo a este eje, se genera esta figura geométrica, como te digo, llamado cilindro. Y el eje va a estar denotado acá, mira. Vamos a trasladar el eje donde corresponde. Justo por el medio. Ya, ahí está lo que es el eje. ¿No? Ese es el medio. ¿Ya, chicos? A ver, acá es 3, sí. Justo ese es el medio. Como te digo, ese de ahí sería el eje. Entonces vamos a poner una rayita, una flecha indicando que es el eje. ¿Ya? Ahora, este lado del rectángulo que tú ves acá, vamos a anotarlo como L. ¿Ya? Este lado del rectángulo. Bueno, lo voy a anotar como R mejor. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando tú giras el rectángulo se genera para la parte de arriba una circunferencia y eso prácticamente sería el lado del rectángulo, el radio de la circunferencia que se genera. Como este puntito es el centro, entonces deducimos que todo esto representa lo que es el radio. ¿Ya? Y es originalmente el lado del rectángulo. ¿Sí? Entonces, quedó claro esa parte, chicos. Ya, ese es el radio. Ahora, este lado del rectángulo voy a denotar por H. Y eso representa lo que es la altura de este cilindro que se va a generar. Entonces, y eso es la altura, mira, H. El lado del rectángulo es la altura. ¿Ya? Entonces, mira, radio y altura. Ahora, la altura que tú ves ahí, H, vamos a llamarle altura, pero también se le llama generatriz, ¿ya? Generatriz del cilindro o la altura del cilindro. Y como te dije, R representa lo que es el radio. ¿Ya, chicos? R representa lo que es el radio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede en un cilindro. Así podemos imaginar lo que es el cilindro, ¿no? Y cómo, o sea, cómo se crea ese cilindro. Eso es lo que podemos imaginar nosotros. Ahora vamos a ver cómo se halla el volumen del cilindro, todo el volumen que está ocupando acá el cilindro. ¿Ya? Esto lo tenemos que imaginar por si acaso en 3D, ¿no? En 3 dimensiones lo tenemos que imaginar. ¿Ya, chicos? Ya. El eje está pasando por el centro del cilindro, por si acaso. Ahí está el centro y acá está lo que es el radio. Sí, de acá es lo que es el radio. Imaginas todo eso en 3 dimensiones. Ya está. Entre el eje y el radio se forma un ángulo de 90 grados, por si acaso. Entre el eje y el radio se forma un ángulo de 90 grados. O sea, todo en 3D, 3 dimensiones. Primero vemos cómo se halla el área lateral. ¿Ya? El área lateral del cilindro. Entonces tú vas a poner que el área lateral
Así vamos a poner AL es el área lateral. ¿Ya? ¿Y cómo se halla el área lateral? O sea, todo lo que rodea el cilindro, ¿no? Entonces, el área lateral, ¿no? El área lateral va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio y eso multiplicado por G. ¿Y qué representa G? La generatriz del cilindro. O sea, esta altura es denotado por H, pero también lo puedes notar simplemente con G, porque representa la generatriz. ¿Sí? Y entonces, muy importante eso. Entonces, el área lateral es 2pi por el radio y por la generatriz. Ahora, ¿de dónde viene esto del área lateral? ¿De dónde se puede deducir esta fórmula? Lo que te pueden pedir en un ejercicio cuando hacen sólidos en revolución, en este caso para el cilindro, es que tú desarrolles el cilindro. ¿Sí? Una cosa es de que tú sepas cómo han imaginado la generación de esta figura geométrica, ¿no? Y le han dado pues el nombre de cilindro, esas características. Pero otra cosa es el desarrollo del cilindro. ¿Ya? El desarrollo del cilindro, ¿qué es? ¿Ya? Esto lo han hecho ustedes en primaria, han desarrollado lo que es un cilindro, porque en primaria ustedes les han pedido, mañana me traen a armar el cubo, mañana me traen a armar un prisma triangular, no sé, un cilindro, una esfera, ¿no? Eso, de hecho que a todos en primaria nos han pedido eso como un trabajo. Y el cilindro, ¿cómo era desarrollado? Era así, mira, así era el cilindro desarrollado. Acá teníamos lo que es prácticamente todo el alrededor del cilindro. Y acá teníamos dos esferitas. Vamos a ver. Para acá. Ahí está. Ya está. Entonces, por acá también. Ya. Así era el cilindro desarrollado. Así, esto es un cilindro desarrollado. No te confundas con esto de acá, por favor. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros desglosamos la figura geométrica, eso quiere decir que le estamos desarrollando. Entonces, cuando te hablan la palabra desarrollo en volúmenes, en sólidos, ¿ya? Entonces, simplemente desglosas. Entonces, ya entenderás cuando te dicen un cubo desarrollado. ¿Sí? Ya, eso es lo que sucede, chicos. Ahora, si nosotros queremos hallar el área lateral del cilindro, prácticamente tenemos que hallar el área de todo este rectángulo. De todo este rectángulo que tú ves acá. ¿No? Y nosotros tenemos que saber qué representa este lado del rectángulo y este lado del rectángulo, ¿no? No te confundas con este rectángulo, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces este rectángulo que es, hemos girado y hemos generado este cilindro. Eso es cosa diferente. ¿Ya? Entonces esto de acá va a representar la altura del cilindro, ¿sí? Este lado del rectángulo, ¿sí? Y este lado de acá, mira, mira, este lado de acá, vamos a ponerlo así, va a representar la longitud de la circunferencia, ¿no? Este de acá representa la longitud de la circunferencia. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿por qué representa la longitud de la circunferencia? Cuando tú desarrollas el cilindro, te vas a dar cuenta que toda la longitud de la circunferencia va a representar prácticamente el lado de este rectángulo. Por eso pongo que el lado del rectángulo es la longitud de la circunferencia. ¿Sí, alumnos? Entonces, como esto representa la longitud de la circunferencia, la pregunta será, ¿cómo se halla la longitud de la circunferencia? O sea, toda esta medida. ¿Ya? Entonces tú vas a decir que la longitud de la circunferencia, esta fórmula ya la conoces, es 2pi multiplicado por el radio. Así se halla la longitud de la circunferencia. ¿Ya? Y por eso el área lateral, como representa todo este rectángulo, sería el área de un rectángulo base por altura, ¿no? Y la base es 2pi por el radio y la altura es h. Y no te olvides que para el cilindro, esa altura también llamada generatriz. Ya entonces sale esta fórmula, ¿no? 2pi multiplicado por el radio y por la generatriz. Así se halla el área lateral. Y si nosotros queremos el área total, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así, AT es el área total, ¿no? Si queremos hallar el área total, entonces solo tenemos que sumar, el área total va a ser igual a 2 veces el área de la base más el área lateral, ¿ya? Y en la base es pues un círculo. ¿Y cómo se halla el área de un círculo, no? Entonces acá voy a denotar, esto es el área de la base, pero son dos bases que tiene el cilindro, dos bases. ¿Ya? Entonces, el área de la base, como es un círculo, es pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Ahí está lo que es el radio.
¿Sí, chicos? Entonces, muy importante todo esto que estamos mencionando. Ya, ese es el área total. Y ahora viene la fórmula del volumen de un cilindro. Es sencillo el volumen de un cilindro. No hay diferencia con las fórmulas que hemos aprendido antes. El volumen del cilindro es igual al área de la base multiplicado por la altura. Ya, así. Así se halla el volumen del cilindro. Es obvio que en los libros vas a encontrar de diferente forma esta ecuación, ¿no? El volumen del cilindro va a ser igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado y por g. Es lo mismo, si te das cuenta. Área de la base es pi por radio al cuadrado y h es la generatriz, o sea, solo cambian esos términos. Pero es lo mismo, mi querido alumno. ¿Sí? Ya, eso es lo que sucede entonces con el cilindro. Ya, eso es lo que sucede. Pero imagínate ahora de tener un cilindro oblicuo, ¿no? No sé si la clase pasada te acuerdas que hemos hecho lo que es un prisma oblicuo, ¿no? Ahora imagínate tener un cilindro oblicuo, o sea, más o menos así. ¿Ya? Entonces acá tenemos la base del cilindro, ¿ya? Voy a dibujar dos rectas así, mira, ahí está, así, ya, así, a ver, vamos a contar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ya más o menos por acá. 3. Sí, por ahí. Ya. Ahora, miren, voy a copiar esto para que esté. No, estoy haciendo. Ya. Control C, Control V. Ya. Ahora, imaginemos esto, mis queridos alumnos. Esto es un cilindro oblicuo. Ya. Es oblicuo, como te digo. A ver. Esto en 3 dimensiones. ¿Ya? En 3 dimensiones, ¿lo imaginas todo esto? Ya está, ¿no? Ahí está el cilindro oblicuo. Esto de acá representa lo que es el centro de ese cilindro oblicuo. Ahí está el centro. ¿Ya? Acá está el centro del cilindro oblicuo. Entenderás que esto de acá es el radio, ¿no? Ya, ¿cómo se halla el volumen de un cilindro oblicuo? Así como tú ves acá. Hay dos fórmulas que vas a poder utilizar. ¿Ya? Dos fórmulas. ¿Y cuáles son esas dos fórmulas que vas a poder utilizar para hallar el volumen, no? Primero tienes que notar el área de la base y también tienes que saber qué es la sección recta. ¿Ya, chicos? La sección recta de lo que es el cilindro. Entonces la sección recta también es un círculo, pero denotado de forma intermedia. Mira, sección recta de forma intermedia en este volumen, en este cilindro oblicuo. Entonces mira, acá está la sección recta. ¿Sí? Es un círculo también. ¿Ya? Allí está. Esa es la sección recta. ¿Ya? Acá tenemos, como tú te das cuenta, dos rectas paralelas. ¿Ah? Ya son dos rectas paralelas. Entonces, cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas, ahí está, mira, dos rectas paralelas, ¿ya? Y cuando yo hablo de sección recta, yo tengo que dibujar esa figura, por ejemplo, en este caso un círculo perpendiculares a esas dos rectas, o sea, formando un ángulo de 90 grados. En este caso, como es un círculo, acá está el diámetro y el diámetro con las rectas paralelas forman un ángulo de 90 grados. Entonces, acá está el diámetro y con las rectas paralelas tiene que formar un ángulo de 90 grados. O sea, a esto se le llama sección recta. ¿Sí? Entonces voy a poner acá, eso es sección recta. Ya, eso es muy importante entender, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede hallar el volumen de este cilindro? ¿No? Hay, como te dije, hay dos fórmulas, ¿no? Voy a denotar la altura del cilindro. Acá está. La base, prolongo la base, una línea de la base del cilindro. Y acá está lo que es la altura. Con la línea de la base forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Eso es la altura. ¿Ya? Pero ahora a la altura no le vas a poder llamar generatriz. No le vas a poder llamar generatriz. Ahora la generatriz de este cilindro es este de acá. ¿Te das cuenta? Mira la diferencia. ¿Ya? Ahora, esto vamos a ponerle sección recta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se halla el volumen del cilindro? Pues el volumen del cilindro va a ser igual al área de la sección recta multiplicado por la generatriz. Así se halla el volumen del cilindro. Oblicuo. Y otra fórmula, ¿cómo se halla el volumen del cilindro? Área de la base multiplicado por la altura. Ahí está. ¿Te das cuenta? Necesito el área de la base. Ahí está. Ese es el área de la base. Como acá. Área de la base. Y lo multiplicas por la altura. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que sucede. Esa es la gran diferencia.
¿no? Esas son las dos fórmulas para hallar el volumen de un cilindro. El área de la base por la altura. Pero ahora te das cuenta que la altura no es la generatriz. Esto es la generatriz del cilindro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hay el volumen del cilindro? También área de la sección recta multiplicado por la generatriz. Ya. Ya. Eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, para hallar el volumen de un cilindro oblicuo. Ahora, ¿qué más? Miren, si nosotros tenemos, por ejemplo, parte de un cilindro, ¿cómo es eso de parte de un cilindro? Voy a copiar todo esto de acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si se puede copiar todo esto. Control C. Y vamos a poner acá, Control V. Ya, ahí está, sí, podemos copiarlo. ¿No? Entonces, vamos a denotar qué sucede acá. Ya, vamos a borrar toda esta parte de acá ya. Creo que te borrar todo, no creo. Ya, a ver, borro esta parte de acá. No, el eje, no necesito el eje. Ya está. Ya, ¿qué sucede? O sea, yo voy a anotar solo una partecita del cilindro. ¿Sí? Mira, esto es el. Imaginas todo esto en 3D. Esto de acá, ahí está el radio, y acá está el radio. Este es un sector circular. Toda esta parte de acá es un sector circular. ¿No? Y dibujo una línea referencial. Ahí está, perpendicular. ¿Sí? Borro esto. Uy, por favor, que no se borre todo, que no se borre todo. Ya está. Ahí está, muy bien. ¿Ya? Entonces, otra vez. Acá está lo que es el radio. Este es el centro. Esto de acá es el radio. Y acá está otra vez el radio. Y acá está el sector circular. Y otra vez dibujo esta línea como referencia. Como tú te das cuenta, es parte de una circunferencia, solo es parte de ella, no es todo. ¿Ya? Y lo que yo necesito es el volumen de toda esa parte de, mejor dicho, del cilindro. Todo esto. Lo imaginas en 3D. ¿Ya? Y la fórmula es la misma. Como esto es una figura recta, tiene dos bases, como tú te das cuenta, y las dos bases perpendiculares a sus alturas. Por eso le digo figura recta. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Como es una figura recta, el volumen es la misma esencia. El volumen de esta figura recta, vamos a ponerlo de acá, el volumen, vamos a llamarle cuña, bueno, así se le llama, mejor dicho, cuña cilíndrica, ¿no? Entonces, esto es una cuña cilíndrica, ¿ya? Así, ¿ya? ¿Y cómo se halla el volumen? El volumen de la cuña cilíndrica. ¿Cómo se halla el volumen de la cuña cilíndrica? Tú vas a decir área de la base multiplicado por la altura. Así vas a hallar el volumen de la cuña cilíndrica. Pero si te das cuenta, la base es un sector circular. O sea, si yo saco la base, va a tener más o menos esta forma, ¿no? Así. Vamos a ver. Ya, así. Ya, esa es la forma que va a tener, ¿no? La base. Esto es el radio, ¿no? Ese es el radio. Y acá está la longitud de esa parte o de ese sector circular. Y nosotros necesitamos el área del sector circular. ¿No? La longitud de la parte de la circunferencia, mejor dicho, y acá tenemos el sector circular, acá tenemos un ángulo, ¿no? Hay un ángulo ahí, el ángulo es teta. Lo voy a anotar como teta. Entonces yo necesito el área de esa base, ¿no? Entonces vamos a poner acá el área del sector circular, mejor, área del sector circular. Ya, necesito el área del sector circular. ¿Cómo se halla el área del sector circular? Uy, hay fórmulas para eso, ¿no? Bueno, la única, la original es longitud por el radio dividido entre 2. Longitud de esta parte de la circunferencia multiplicado por el radio y dividido entre 2. Pero tú sabes cómo hallar la longitud de parte de una circunferencia es igual al ángulo multiplicado por el radio. Por eso también se deduce esta fórmula. El área del sector circular es igual a el ángulo por el radio al cuadrado dividido entre 2. Y no te olvides cómo tiene que estar el ángulo. El ángulo tiene que estar en radianes. No te olvides de eso. En rad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, te dicen que el ángulo es igual a 60 grados. Es un ejemplo. Si te dicen que es 60 grados, no vas a reemplazar acá 60. No, no. Lo que tú vas a hacer es decir, no, allá 60 grados, lo voy a multiplicar por pi y lo voy a dividir entre 180. Esa es su equivalencia, pero en radianes. Eso siempre vas a hacer cuando vas a convertir de grados hexagesimales a radianes. Tú simplificas esto, sexta 1, sexta 2, entonces esto equivale a pi tercios de radian. Este es el valor que tienes que utilizar para tu fórmula. Y así hallas de forma correcta el área del sector circular. ¿Sí, chicos? Ya. Eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, con el cilindro. Ahora vamos a resolver problemas de cilindro.
¿Qué me dice el problema número uno? Mira, ¿qué me dice el problema número uno? Te dice que en la figura se presenta un cilindro de revolución de área total igual a 54 pi metros cuadrados. Hallar el valor de X. ¿No? Acá está, mira el cilindro de revolución, que ya se formó todo eso. Hallemos el valor de X. Si te das cuenta, este X representa el diámetro. Diámetro, ¿ya? Representa el diámetro. Ya, genial. Si es el diámetro, deducimos que el radio equivale a X medios. ¿No? Eso es obvio. Si todo esto es el diámetro, ya pues el radio equivale a X medios, el radio de ese círculo. Y este X de acá representa lo que es la generatriz o la altura, H. Y si yo quiero hallar el área total, ¿no? Yo quiero hallar, ya sé cuánto vale, ¿no? Pero cómo se ha hallado, que también, ¿no? Entonces, hallemos el área total. El área total va a ser igual a 2 veces el área de la base, ¿no? A 2 veces el área de la base más el área lateral, ¿no? El área lateral. Pero ese área total vale 54 pi. Y esto es igual a 2 veces el área de la base. Pero el área de la base, ¿no? Es un círculo, es pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué sería? Pi multiplicado por el radio al cuadrado. Pero el radio es x medios. O sea, sería x al cuadrado dividido entre 4. ¿No? Y más el área lateral. Ya te he dicho que cuando tú desarrollas el cilindro, se forma un rectángulo, ¿no? Así este es el cilindro desarrollado. Ya más o menos así. ¿Ya? Y esto de acá representa la longitud de la circunferencia. Y esto de acá es la altura, que en este caso es x, ¿no? Es x. Entonces, el área lateral es la longitud de todo este rectángulo cuando desarrollas el cilindro. Base por altura, o sea, sería x por la longitud de la circunferencia, ya sabes cómo se halla. 2pi por el radio, ¿ya? 2pi por el, pero el radio de este círculo, ya sabemos que es x medios, ¿ah? Ya 2pi por x medios. ¿Sí, chicos? Ya, ahí está. O sea, 54 pi es igual, acá simplificamos, me queda pi por x al cuadrado dividido entre 2. Más, acá simplificamos 2, x por x al cuadrado sería pi por x al cuadrado. ¿No? Acá ya entendemos que, a ver, pi por x al cuadrado más pi por x al cuadrado sobre 2 más pi por x al cuadrado sería 3. Pi por x al cuadrado dividido entre 2. Y esto es igual a 54. Acá simplificamos, ¿no? A 54 pi. Acá se va a pi y simplificamos tercia y acá sería 18. Y el 2 multiplica el 18, entonces x al cuadrado va a ser 36. El exponente pasa como raíz, x va a ser igual a 6. ¿Sí, chicos? Entonces eso es lo que sucede, por ejemplo, en el problema número 1. A ver, ¿qué sucede en el problema número 3? Mira, hallar, no, el área de un rectángulo es K. Dibujamos un rectángulo, porque dice que el área de un rectángulo es K. Miren, ahí está el rectángulo. Ya está. Ahora, este rectángulo, ¿cómo se halla su área? Pues base por altura, ¿no? Esto sería, por ejemplo, la base. Y esto de acá sería la altura. H. ¿No? La base, ya, bueno, vamos a leer, ¿no? Y como el área de este rectángulo es K, entonces B por H es igual a K, porque así se halla el área en el rectángulo. Hallar el área lateral del cilindro que se obtiene al girar dicho rectángulo. Ah, ya, entonces giramos este rectángulo. Acá se sobreentiende que tenemos un eje. Esto sería el eje, entonces. Y de acuerdo a ese eje giramos el rectángulo y se genera lo que llamamos como cilindro, ¿no? Entonces, ahí está el cilindro que se va a generar. Y cuando vemos lo que se está generando, mis queridos alumnos, nos damos cuenta de algo muy importante, que esta base va a representar el radio. Ah, ya, eso representa el radio. Y la altura de este rectángulo es la altura del cilindro. Ya está, chicos. Entonces ahí tenemos lo que es el cilindro. Bueno, está medio raro, ¿no? El eje está acá. Acá está el eje, ¿no? Ya, ese es el eje. Ya, justo pasa por el centro del cilindro. Sí, y ha girado y ha generado pues este cilindro. Como está medio raro, como lo estoy dibujando así a mano alzada. Ya, pues. Pero se entiende, ¿no? Esa partecita de cómo se está generando ese cilindro. Y lo que me está pidiendo es hallar el área lateral del cilindro que se obtiene. Ahora, ¿cómo se halla el área lateral? Tú desarrollas este cilindro, entonces su desarrollo más o menos va a ser así. Ya, chicos, acá tenemos una base y acá tenemos otra base, ¿no? Ahí está su desarrollo. ¿Sí, chicos? Ya. Entonces, y todo esto de acá representa el área lateral.
necesito esta altura, ahí está, h, y necesito la longitud de toda esta circunferencia. Tú ya sabes que esto es 2pi por el radio. ¿Qué radio? El radio de esta circunferencia, por si acaso. Y ese radio es b. Ah, ya, 2pi por b, entonces. Es la longitud de la circunferencia. Bueno, entonces deducimos que el área lateral es igual a base, que es 2pi por b, multiplicado por la altura, que es h. Entonces el área lateral es 2pi por b por h. Pero b por h ya sabemos cuánto vale. Vale k. Ya b por h vale k. Entonces, como ya sabemos que b por h vale k, sería 2pi k. Ese sería el área lateral entonces en ese problemita. ¿Ya? 2pi k. Sí, chicos. Ya, a ver, vamos al número 5, alumnos. Otra vez dice, calcule el área lateral de un cilindro circular recto, cuya generatriz mide 12 y su área de base es igual a 16 pi centímetros cuadrados. Ah, ya, entonces, lo mismo, mi querido alumno, tenemos acá el cilindro. ¿Sí? Ahí está el cilindro. ¿Ya? Ya, ahí está el cilindro. Generatriz mide 12. Ah, ya, tú sabes que la generatriz con el cilindro es recto, así como ves acá, es la altura. Entonces la altura es 12 centímetros. ¿Sí? Y su área de la base es igual a área de la base A. O sea, todo esto de acá es igual a, ese es el área de la base, el área del círculo, 16 pi centímetros cuadrados. Y lo que me está pidiendo es el área lateral, ¿no? Entonces, otra vez desarrollamos este cilindro. Cuando te piden que desarrolles el cilindro, vas a hacer esto. O si necesitas, mejor dicho, desarrollar el cilindro, acá está una base y acá está otra base. No te olvides que acá tenemos un puntito y acá está lo que es el radio. ¿Ya? Esas son las bases, chicos. Y acá ya sabes, creo que ya tú deduces que esto de acá es la longitud de la circunferencia, este lado del rectángulo, y eso es 2pi multiplicado por el radio. Y esto de acá es la altura, o sea, la generatriz. ¿Ya? Ahora, el área de esta base, ¿cómo se halla? ¿Cómo se halla, no? El área de la base es pi por radio al cuadrado, pero tú sabes que el área de esa base vale 16 pi. O sea, 16 pi es igual a pi por radio al cuadrado. Simplificas pi, el exponente pasa como raíz, o sea, raíz de 16 es igual al radio. O sea, el radio vale 4 unidades. Sí, se deduce que el radio vale 4 unidades. Y si el radio vale 4 unidades, ya podemos hallar esta longitud, ¿no? Entonces, la longitud sería, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo como base de ese rectángulo, que es 2pi por el radio, o sea, la longitud de la circunferencia, 2pi multiplicado por el radio, que vale 4. O sea, es 8pi. Ya. Ahora, y este h es la altura del cilindro, y ahí está la altura del rectángulo a la vez, ¿no? De cuando se desarrolla ese cilindro. Entonces, si me piden el área lateral, entonces es decir, el área lateral es igual a la altura por 8pi, que es la base de ese rectángulo. Ah, pero la altura, ¿cuánto vale? 12, ¿no? 12 por 8pi, entonces. Entonces, el área lateral va a ser igual a, que sería 6, 8 por 9, 8, 9, 96 pi centímetros cuadrados. ¿Ya? Y esa sería la respuesta en ese problemita. Ya en el número 5. A ver, ¿qué sucede en el problema número 7, alumnos? Mira, presta atención. En la región rectangular mostrada gira una vuelta, así en la región rectangular, ¿no? Gira una vuelta, pero de acuerdo a qué eje. Acá nos están mostrando dos ejes, ¿no? Ya, gira una vuelta alrededor del eje L1. Allá, acá está el eje L1. Entonces, si gira una vuelta alrededor del eje 1, entonces más o menos imaginemos el cilindro así. ¿No? Ya está. Ese es el cilindro que se genera. ¿No? Ya está. Entonces, eso es la razón de L1. Ahí está el eje. Eso es L1. ¿Ya? Se obtiene un volumen V. Ahora me dan este ángulo que es 37 grados, ¿no? Entonces vamos a utilizar pues este triángulo notable, porque acá va a ser 3K y acá va a ser 4K. Si te das cuenta, cuando generamos el cilindro, ¿no? Acá tenemos el centro, prácticamente ese 3K va a ser el radio, ¿no? Entonces para el primer caso, el radio 1 vale 3K. Y prácticamente 4K va a representar la altura del cilindro, ¿no? La longitud del eje, eso va a representar la altura del cilindro. Entonces la altura 1 va a ser igual a 4K.
Y si queremos hallar el volumen del cilindro en el primer caso, cuando el eje es L1, entonces, ¿cómo hallamos eso? Decimos que el volumen 1 es igual, ¿no? Área de la base por la altura. Pero decimos que el radio es 3K. Entonces acá hay un radio 1. Sí, y es pi por radio al cuadrado el área de la base. Pi por radio 1 elevado al cuadrado y multiplicado por la altura 1. Ya, así sería el volumen del cilindro en el primer caso. Pero ese volumen dice que es V. O sea, voy a poner V es igual a pi por el radio 1 al cuadrado. El radio 1 es 3K, pero elevado al cuadrado es 9K al cuadrado. Y por la altura 1, y la altura 1 es 4K, o sea, multiplicado por 4K. Entonces el volumen va a ser igual a 36 pi, ¿no? 9 por 4, 36 pi K elevado al cubo. Ahí está, el V equivale a eso. Ya, ese es el primer caso. En el segundo caso dice calcular el volumen del sólido que se obtiene al girar dicha región alrededor del eje L2. Allá, cuando tenemos el eje L2, ¿cómo se genera ese cilindro? Ahora va a ser más o menos así. Así va a ser el cilindro, ¿no? Ya, ese es el cilindro que se genera cuando tenemos a L2 como eje. Y acá está el eje, ¿no? Ese es el eje. Ese es L2. Ya está. Ahora empezamos a deducir algunas cositas, como que ahora este 4K, cuando giramos L2, ¿no? Ahora ese 4K va a representar el radio, ¿no? De ese círculo que se va a generar. ¿Te das cuenta? Entonces acá tenemos el radio 2. Entonces radio 2 es igual a 4K. Ahora 3K va a representar la altura. Ah, mira. Entonces la altura 2 va a ser igual a 3K. ¿No? Entonces voy a poner eso. Altura 2 es igual a 3K. ¿Ya? Que está cambiando, pues, ¿no? Y me pide el volumen 2 prácticamente. ¿A qué es igual el volumen 2? Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? El volumen 2. ¿Cómo se halla el volumen 2? Es igual a área de la base multiplicado por la altura. El volumen 2 es igual. Área de la base pues tiene como radio 2, 4K. Sería pi multiplicado por el radio al cuadrado, que sería radio 2 al cuadrado, y eso multiplicado por la altura 2. El volumen 2 es igual a pi por... El radio 2 es 4K, elevado al cuadrado sería 16K al cuadrado. Y multiplicado por la altura, ¿no? Y la altura 2 vale 3K, entonces sería 3K. Ahí está, chicos. Entonces el volumen 2, como tú te das cuenta, es, a ver, 48 pi K elevado al cubo. Ese es el volumen 2. Es obvio que esto no está en nuestras alternativas, no está. Está en función de V, o sea, de este V de acá. Pero nosotros ya sabemos, podemos despejar, mira, V sobre 36 es igual a pi multiplicado por K al cubo. Acá despejamos, ¿ya? Y eso lo reemplazamos acá, porque acá tenemos pi por K al cubo. Entonces el volumen 2, que es lo que yo quiero, es igual a 48 multiplicado por pi por K al cubo, que equivale a V sobre 36. Acá simplificamos, acá sería 12, ¿no? 12 por 4 y 12 por 3. Entonces el volumen 2 es igual a 4 tercios de V. Eso sí tiene que haber. Ahí está. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa, chicos, en ese problemita. Ya, el último problema, chicos. Problema número 9, que nos dice una puerta rectangular de base 3 metros, ¿ya? Y una altura de 2 metros, gira 120 grados. Calcular el volumen generado por dicho giro. Ah, miren, a eso se le llama cuña cilíndrica. Esa es la cuña cilíndrica. Mira. O sea, más o menos cuando ya la puerta gira, va a quedarte algo así. ¿Ya? Algo así te va a quedar. Cuando ya gira la puerta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto mejor. Ya, vamos a copiar esto. Oye, no. Ya, ahora sí. Voy a dibujar los ejes. ¿Ya? Bueno, si no quiere, lo acomodamos. Ya está. Igual acá. Ya. Y de este color voy a dibujar el eje de la puerta, ¿no? Acá tenemos el eje de la puerta.
Ahí está. ¿Sí? Ese de color que está de color verde es el eje de la puerta. ¿Ya? A ver, vamos a poner control V. Ya está, más o menos así, chicos. ¿Sí? Ahora borramos esta parte de acá. Ya está, esta es la parte de atrás. ¿Sí? Ya, ahí está, esa es la parte de atrás. Ya, más o menos así, chicos, la cuña cilíndrica, aunque le un poquito raro. ¿Ya? Este es el sector circular. ¿Ya? Todo eso de ahí representa el sector, un sector circular, ¿no? Y eso es lo que se genera, lo que podemos imaginar como un sólido que se está generando cuando giramos una puerta, es lo que dice, ¿no? Dice la puerta rectangular de base, raíz de 3, o sea, prácticamente el radio es raíz de 3. Raíz cuadrática de 3 es el radio, ¿ya? Y dice que la altura es 2 metros, la altura de la puerta es 2 metros. Ahí está, 2 metros. Y también te dice que gira 120 grados, o sea, va a girar este ángulo de, bueno, no parece, ¿no? Pero el ángulo que gira es 120 grados. Ya está. Calcular el volumen generado por dicho giro. Ahí está, mira, la figura geométrica que se genera. Entonces, el volumen va a ser igual al área del sector circular multiplicado por la altura. Así se hallaría el volumen de esa figura recta. ¿Ya? Cuando son figuras rectas tienen dos bases, ¿no? En este caso, cuando son figuras, mejor dicho, que tienen dos bases, de esta manera se halla su volumen. Área de la base por la altura, sí, directo. Cuando son figuras que tienen dos bases, ¿no? Iguales por si acaso. Área de la base por la altura. En este caso, el volumen sería igual el área del sector circular. Ahora, ¿cómo se halla el área del sector circular? El ángulo multiplicado por el radio al cuadrado dividido entre 2. Y multiplicado por la altura, ¿no? Y la altura, en este caso es 2 metros. Ahora reemplacemos, ¿no? El volumen es igual al ángulo. El ángulo es 120 grados, ¿no? Y ya hemos quedado que ese ángulo, que es 120 grados, lo tenemos que transformar a radianes. ¿Cómo? Multiplicas por pi y lo divides entre 180 y se convierte en radian. Chao a esto. Sacamos sexta acá, que sería 2, y acá sexta, que sería, o sea, 2 pi tercios. O sea, este ángulo de acá, tendríamos que reemplazarlo, sería 2 pi entre 3. Multiplicado por el radio, que sabemos que es raíz de 3, pero elevado al cuadrado te va a quedar 3. Y eso dividido entre 2, ¿no? Y esto multiplicado por la altura que vale 2 metros. Acá lo simplificamos, acá también simplificamos y me queda que el volumen es igual a 2pi. Y esa sería la respuesta, chicos, el volumen de la cuña. Ya. Mis queridos alumnos, ahí nos quedamos.